En Nochebuena, la directora general Valeria Solís entró en el restaurante, resplandeciente bajo las luces doradas, de la mano de Lucía. Avanzó entre los inversores con paso firme, segura de sí misma, impecable con su vestido oscuro y el cabello recogido con una precisión casi quirúrgica. Sonreía, asentía, medía cada gesto como si estuviera jugando una partida de ajedrez en la que no podía permitirse ni un solo error. A su lado, todavía aferrada a su mano, caminaba Lucía. Una niña de 8 años, con un vestido de terciopelo color burdeos, un osito de peluche en brazos, y una mirada serena, atenta, como si escuchara el mundo de una manera completamente distinta. Los hombres trajeados hablaban rápido, las mujeres del consejo brindaban con champán, la orquesta tocaba villancicos suaves, pero Lucía sentía el ruido como un torbellino que se cerraba sobre ella. Sus audífonos amplificaban lo que no necesitaba y le robaban lo que sí. La niña miró a su madre. Valeria respondía a un inversor extranjero, otro la llamaba, una fotógrafa pedía una pose. La mano de Lucía se aflojó. Un segundo después, la silla a su lado quedó vacía. Lucía caminó despacio por el pasillo hacia la zona de servicio, lejos de las risas, lejos de las exigencias. Se apoyó contra una pared, respirando, intentando ordenar ese caos de luces y vibraciones. Entonces lo vio. Un hombre alto, de piel oscura, camiseta sencilla bajo una chaqueta de trabajo, rostro sereno, mirada amable. No habló, no la invadió. Solo levantó las manos, despacio, con naturalidad, y empezó a hablar en lengua de signos. Los ojos de Lucía se abrieron como si de pronto se hubiera encendido la Navidad solo para ella. Las manos del hombre eran claras, firmes, cálidas en su expresión. Él sonreía sin pena, sin compasión, sin tratarla como algo frágil. Ella respondió torpe al principio, luego más segura. El niño que estaba con él, Álvaro, se acercó corriendo con una sonrisa pícara típicamente madrileña. Se plantó delante de Lucía y comenzó a signar con la velocidad alegre de quien no conoce la vergüenza. Lucía soltó una carcajada silenciosa, pero tan pura que parecía música. A unos metros, Valeria se detuvo en seco. Había cruzado el salón como una ráfaga al notar la ausencia de su hija. El corazón le golpeaba el pecho, pero lo que la paralizó no fue el miedo. Fue la escena. Lucía sonreía de verdad. No esa sonrisa educada que enseñaba a las cámaras, sino una risa que arrugaba los ojos, que iluminaba su carita. Y ella, su madre, no entendía nada. No entendía las manos de su hija. No entendía ese lenguaje que debería haber sido suyo desde el primer día. Una mano se posó en su hombro. Valeria, susurró Elena, jefa de comunicación. León Herrera ya está esperando. No podemos permitir distracciones esta noche. Necesitamos estabilidad. Necesitamos imagen. Imagen. Palabra perfecta y cruel. Valeria dio un paso, luego otro. El hombre la vio y se incorporó con respeto, pero sin miedo. Lucía giró, la miró, dudó. Sus manos se detuvieron en el aire. El tiempo se tensó un segundo. El hombre, con una calma casi elegante, firmó hacia la niña algo suave, tranquilizador. Lucía asintió. Valeria sintió una punzada. Ese desconocido sabía consolar a su hija mejor que ella. Gracias, dijo la CEO en voz baja. El hombre negó con una sonrisa tranquila. No buscaba agradecimientos, no buscaba quedar bien, solo estaba allí, presente, humano. Y aunque en el salón las copas seguían chocando, los inversores seguían calculando y Madrid continuaba su vida frenética más allá de los ventanales iluminados. Algo invisible pero profundo se había movido esa noche. Una grieta minúscula, pero decisiva, se había abierto en el mundo perfectamente controlado de Valeria Solís. Elena no soltó el hombro de Valeria. «Tenemos que volver», insistió con esa voz pulida de quien está acostumbrada a controlar incendios sin mojarse. «León Herrera ya ha preguntado por ti 2 veces. Raúl Calderón también te busca. ¿Y sabes cómo es? Si huele debilidad, aprovecha».
Valeria apretó los labios, respiró hondo y miró a su hija. Lucía seguía gesticulando con Dante y Álvaro, feliz, serena, como si por fin el mundo se hubiera alineado con su forma de existir. Aquella felicidad era sencilla, auténtica, tan española como una risa en una terraza de barrio, tan limpia como el cielo de Madrid después de la lluvia. Y sin embargo, ella llevaba años sin verla. «Un minuto», dijo Valeria más a sí misma que a Elena. Se acercó. Dante se enderezó con naturalidad. No parecía pequeño ante nadie, ni siquiera ante ella, que estaba acostumbrada a que la gente se encogiera a su paso. Álvaro saludó con un gesto descaradamente simpático, muy de niño madrileño que no conoce jerarquías. Lucía miró a su madre con un brillo interrogante. «¿Te vas a enfadar? ¿Me vas a arrancar de aquí?» Valeria sonrió, una sonrisa corta, imperfecta, pero suya. «Estoy aquí». Las manos de Lucía titubearon, luego se movieron despacio. La niña intentó explicar algo. La CEO sintió un nudo en la garganta. Entendió fragmentos, sombras de significado, como si alguien le hablara desde detrás de un cristal. Dante tradujo con calma, sin invadir. «Dice que esto», señaló sus manos, «es fácil para ella, que aquí no duele». Valeria tragó. «Fácil. No duele». Palabras que se le clavaron por dentro. Elena apareció de nuevo, más tensa. «Valeria, perdona, pero León acaba de recibir una llamada de Nueva York. O le convences hoy, o se nos cae la operación. No es una exageración. Estamos hablando de control de la empresa, como si el destino tuviera humor negro». Apareció en ese mismo instante Raúl Calderón. Traje perfecto, sonrisa política, ojos fríos. «Valeria», dijo con una cortesía que no abrigaba nada. «Necesitamos demostrar estabilidad. Ya sabes cómo funciona el mercado. Una señal equivocada y se desploma la confianza. Y ahora mismo». Su mirada cayó sobre Lucía y sobre Dante. «Esto no es buena imagen. Imagen otra vez». Raúl se inclinó apenas hacia ella. «Te lo digo como amigo. Piensa primero en la compañía». La palabra amigo sonó hueca, casi insultante. Lucía, que no oía las palabras, sí veía las caras. Desde pequeña había aprendido a leer expresiones mejor que cualquiera. La tensión, la incomodidad, la impaciencia. Y como hacía siempre que el mundo parecía amenazante, se hizo pequeña. Su espalda se curvó, su oso apretado contra el pecho. Dante, en cambio, se inclinó para firmar algo corto, cálido, directo. Lucía volvió a respirar. Valeria lo vio con un dolor punzante. Otro hombre estaba sosteniendo emocionalmente a su hija mientras ella negociaba con tiburones disfrazados de ejecutivos. «No voy a esconderla», dijo, despacio, como quien se oye hablar por primera vez con honestidad. «No esta noche». Elena abrió la boca. Raúl endureció la mirada. Había un desafío ahí, uno de esos silencios que huelen a guerra. Entonces, el salón del hotel vibró, literalmente. Un crujido extraño sacudió los altavoces. Las luces titilaron. La música se cortó en seco y una especie de zumbido agudo atravesó la sala. Los invitados se giraron sorprendidos, algunos molestos, otros divertidos. Para Lucía, no fue divertido en absoluto. Sus audífonos recogieron el ruido como cuchillas. La niña se llevó las manos a las orejas. Su cuerpo se tensó de pura angustia. ¡Lucía! Valeria se agachó, pero no sabía qué hacer. Era terrible descubrir, en un instante, lo inútil que puede ser el amor cuando no sabe cómo expresarse. Dante reaccionó antes que nadie. Se quitó la chaqueta, la puso suavemente sobre la cabeza de la niña para amortiguar el sonido. Se inclinó frente a ella, firmó despacio, claro, anclándola al suelo, devolviéndole un ritmo seguro. Álvaro, serio de repente, mantuvo una mano sobre el hombro de Lucía, como si compartiera el peso. Mientras tanto, los camareros corrían, los encargados de sonido discutían, el director del evento casi sudaba champán. El murmullo crecía, los inversores murmuraban, y León Herrera fruncía el ceño.
Raúl sonrió con una satisfacción apenas contenida. ¿Ves?, susurró. Caos. Valeria se levantó, pero Dante ya se había puesto en pie. Voy a ver qué pasa, dijo sin dramatismos. No pedía permiso. Actuaba. Se perdió entre puertas de servicio con ese paso seguro, de quien está acostumbrado a resolver problemas reales, no crisis de imagen. Valeria quedó un segundo mirando ambos mundos, el lujoso salón que podía decidir su imperio, y la esquina en la que su hija intentaba volver a respirar. Se agachó junto a ella. Lo siento, mi vida. Sus manos temblaron. Quiso firmar. Lo intentó. Lucía la miró, sorprendida, como si de pronto su madre hubiera bajado al suelo con ella. Las figuras salieron torpes, lentas, pero salieron. Te veo, Lucía parpadeó, y en mitad de la tensión sonrió. Las luces volvieron, la música regresó. La sala suspiró como si alguien hubiera devuelto el aire. Unos segundos después, Dante reapareció con una mancha de grasa en el antebrazo y esa serenidad suya que parecía invencible. Ya está, dijo. No presumió. No explicó que había detectado la manipulación del sistema, que había resuelto lo que otros no sabían ni nombrar. Solo miró a Lucía. Todo está bien. La niña asintió. Y algo, muy pequeño pero gigantesco a la vez, cambió de sitio dentro de Valeria. León Herrera se acercó entonces, curioso, medido, con ese instinto de inversor que sabe que los números importan, pero las personas sostienen los números. Raúl, en cambio, estaba rígido, calculando otra estrategia. Elena suplicaba con la mirada que la CIO volviera a su guión. Valeria respiró hondo. Miró a su hija, miró a Dante, miró el salón entero, con sus trajes caros, sus sonrisas calculadas, su Madrid brillante y exigente. Y, sin melodramas, supo que, por primera vez en mucho tiempo, la elección no iba a hacerla el mercado. La iba a hacer ella. Raúl Calderón fue el primero en reaccionar cuando vio que el incidente no había derrumbado el ambiente como esperaba, sino que, paradójicamente, había unido miradas hacia Valeria y hacia aquel hombre que nadie había invitado pero que acababa de salvar la noche. Se acercó con su sonrisa automática, perfecta, esa que en España solemos reconocer enseguida. Sonrisa de político, sonrisa de quien nunca dice lo que realmente piensa. Menudo susto, ¿eh?, comentó, midiendo cada palabra. Menos mal que hemos tenido... Miró a Dante de arriba abajo. Apoyo técnico disponible. Dante se limitó a inclinar la cabeza, sin humillarse, sin buscar aplausos. Valeria notó algo extraño. No había servilismo en él. Había dignidad tranquila. Esa clase de seguridad poco ruidosa que, curiosamente, hacía más ruido que cualquier discurso. Gracias, dijo Valeria, esta vez con un tono que no sonaba a protocolo. ¿De verdad? No ha sido nada, respondió Dante, en ese castellano claro con matices de barrios donde la vida enseña sin pedir permiso. Solo... arreglar lo que otros han roto. Raúl sonrió, pero sus ojos se estrecharon un instante. Otros han roto. León Herrera, en cambio, observaba con interés genuino. España tiene esa forma peculiar de evaluar a la gente, no siempre por el título, sino por cómo se comporta cuando todo se complica. Y Dante, sin corbata, sin apellido ilustre, acababa de demostrar más capacidad de respuesta que medio equipo de producción. Lucía, ya más tranquila, seguía pegada a la chaqueta de Dante. Álvaro se colocó junto a ella, protector, orgulloso, como si aquella pequeña alianza entre niños fuera lo más serio del mundo. Elena, desde una esquina, se mordía el labio. Aquello no estaba en el plan de comunicación. El storytelling corporativo se estaba yendo por caminos imprevisibles, y sin embargo, tenía algo poderoso. Valeria, susurró Elena, obligada por su trabajo. Deberías retomar el programa. León está esperando. Valeria miró al inversor. Él le devolvió la mirada. No era hostil, pero era exigente. Madrid es una ciudad que perdona muchas cosas, excepto perder el tiempo. Señor Herrera,
dijo Valeria dando un pequeño paso adelante. Podría sentarme a esa mesa y contarle cifras, previsiones, porcentajes de crecimiento y estrategias de control. Podría repetirle el discurso preparado. Hizo una pausa breve. Pero esta noche ha pasado algo que explica mejor quién soy y quién quiero ser como líder. Raúl contuvo el aliento. León alzó una ceja, intrigado. La escucho, respondió, con calma de torero que sabe esperar el momento exacto. Valeria no volvió al centro del salón. Se quedó allí, donde Lucía respiraba tranquila, donde Dante y Álvaro seguían presentes. Durante años, continuó, me obsesioné con demostrar fortaleza, con no mostrar grietas, con ser la CEO que podía con todo, aunque por dentro estuviera partiéndome en 1000 pedazos. Hoy, miró a su hija, he entendido algo que debería haber entendido hace mucho. La verdadera estabilidad no consiste en ocultar lo que te importa, consiste en protegerlo. Raúl apretó la mandíbula. Aquello no era la narrativa que él quería. León, sin embargo, se acercó un poco más. ¿Y qué tiene que ver eso con dirigir una empresa que mueve millones?, preguntó sin ironía. Era una pregunta honesta. Valeria no dudó. Todo. Su voz sonó firme, española, directa. Porque una empresa que solo se sostiene en números es frágil. Una empresa que olvida a las personas termina por caer. Esta noche alguien intentó sabotear este evento. No fue un accidente, no fue casualidad. Miró a Dante. Y alguien sin obligación, sin interés personal, actuó, arregló el problema y, además, cuidó a lo más valioso que tengo. Hubo murmullos. Algunos de admiración, otros de incomodidad. Raúl abrió la boca para intervenir, pero León levantó una mano. «Déjala». Valeria se giró hacia Dante. «¿Puede quedarse un momento?» No era una orden, era una petición. En la boca de un CEO, eso era casi revolucionario. Dante asintió después de un segundo de duda. Lucía lo miró con alivio. Álvaro sonrió, como si eso fuera lo normal. En España, la cercanía genuina sigue teniendo más credibilidad que cualquier currículo. Elena, aún nerviosa, comprendió que algo importante estaba sucediendo. Algo que ningún manual de comunicación de crisis podía fabricar. Pero la calma no iba a durar. Un camarero se acercó corriendo al organizador del evento. Susurró algo. Las caras cambiaron. El director miró a Valeria y luego a la seguridad. «Hay un problema adicional», informó Jorge Ramos, jefe de seguridad. «Ha desaparecido el USB con la documentación financiera de la operación». Silencio. León frunció el ceño. Raúl casi no pudo disimular el brillo breve de satisfacción. «Lo último que necesitamos», murmuró Raúl. Caos sobre caos. Los ojos empezaron a buscar responsables. Era instintivo, casi tribal. Y como suele pasar demasiadas veces, la mirada colectiva se posó primero. En el diferente. En el que no pertenece del todo. En el que no viste como ellos. En Dante. Ese hombre ha estado accediendo a zonas restringidas. Apuntó alguien con nerviosa rapidez. Y nadie sabe quién lo ha traído, añadió otro. Álvaro dio un paso atrás, asustado. Lucía abrió mucho los ojos. Jorge se acercó con profesionalidad contenida. «Señor, ¿le importaría acompañarme? Es protocolo». Protocolo. Palabra fría. Palabra que a veces duele más que una acusación directa. Valeria levantó la mano. «Un momento». Raúl sonrió apenas. «Valeria, cuidado. Si pareces proteger a alguien que...» Dejó la frase flotando, venenosa. «Podría volverse contra ti». Y, en ese segundo, sucedió algo que nadie esperaba. Lucía se adelantó, pequeña, delgada, con su vestido burdeos. Caminó hasta colocarse entre Dante y todo el salón. Levantó las manos. No gritó, no lloró, firmó. Con claridad. Con esa contundencia silenciosa que podía atravesar cualquier preconcepto. Dante la miró emocionado. Álvaro la admiró. Valeria sintió que el corazón se le rompía, pero para reconstruirse en una forma nueva. Valeria no entendió todo, pero entendió lo suficiente. Lucía estaba diciendo, «Él me ayudó, él es bueno,
No es peligro. Jorge bajó ligeramente la guardia. León observó la escena como quien presencia algo más grande que una negociación. Raúl, por primera vez, perdió la compostura durante un segundo. Valeria dio el paso definitivo. «No toquen a ese hombre», ordenó. «Si hay algo que investigar, se investiga bien, con cámaras, con hechos. Aquí nadie va a pagar por lo que no ha hecho». Madrid, la sala, los invitados, todos contuvieron la respiración. Y fue entonces cuando Dante, tranquilo, sin dramatismo, dijo: «Mirad las cámaras. Media hora antes del apagón y 5 minutos antes de la desaparición del USB. Ahí encontraréis lo que buscáis». No lo dijo como quien se defiende, lo dijo como quien sabe. León miró a Jorge. «Háganlo». Jorge asintió. Las cartas se estaban poniendo sobre la mesa. Y, por primera vez esa noche, Valeria tuvo la certeza de que la verdad iba a doler, pero también iba a liberar. Jorge Ramos tardó menos de lo que muchos esperaban en acceder a las cámaras. En el salón, el murmullo se había convertido en un peso que caía sobre cada mesa. España tiene una forma muy suya de vivir el silencio colectivo. No es vacío, es una tensión cargada, como cuando todo un estadio contiene la respiración antes del penalti decisivo. Allí, en aquel hotel de lujo de la Castellana, pasaba exactamente eso. La pantalla del sistema de seguridad se iluminó. Las imágenes comenzaron a pasar. El pasillo de servicio, puertas abriéndose, camareros entrando y saliendo, gente que nadie mira, hasta que alguien los necesita. Y de pronto, apareció lo que Dante había señalado. Una figura con uniforme de camarero, rostro semitapado por la gorra del servicio, pasos rápidos, nerviosos. Se acercaba a la zona eléctrica, tocaba donde no debía, manipulaba. Se iba. «Ahí», dijo Dante sin elevar la voz. Antes de que las luces se vinieran abajo, Raúl Calderón apretó los dientes. León se inclinó ligeramente hacia adelante. Jorge retrocedió el vídeo, cambió de cámara, saltó a otro ángulo, y como una pieza de dominó cayendo sobre otra, apareció la segunda parte, la misma persona, minutos después, moviéndose cerca del área donde había estado el USB. Miraba alrededor, comprobaba que nadie lo veía, y actuaba. Alguien en el salón soltó un «Madre mía» en voz baja. «Podemos identificarlo», aseguró Jorge. «El sistema tiene registro facial aunque lleve gorra, pero...». Y aquí miró directamente a Raúl. «Esta persona no pertenece a la plantilla del hotel. Fue contratada para el evento. ¿Y la autorización?». Miró la tablet, revisó los permisos. «Viene de la oficina de organización del consejo». La sala entera se giró hacia Raúl. España tiene algo muy directo cuando la verdad golpea. No hace falta gritar, basta con mirar. Y Raúl sintió el peso de todas esas miradas clavarse en su traje perfectamente planchado. «Esto es ridículo», intentó. «Cualquiera puede falsificar una acreditación». «¿No?», intervino Elena, pálida. «Esas tarjetas no se falsifican así como así. Para que funcionen, alguien de dentro debe haber habilitado el acceso». León no levantó la voz. No necesitó. «Quiero la identidad de esa persona», ordenó. «Y quiero saber quién firmó su autorización». Jorge asintió. Sus dedos volaron por la pantalla. Unos segundos después, la fotografía volvió limpia, clara, sin gorra. Un rostro joven, nervioso, perteneciente a una agencia temporal. Junto a la imagen, el nombre del responsable de validarlo. Elena dejó escapar el aire como si se le hubiera escapado el alma por la boca. «Ese permiso lo gestionó Comunicación Interna. Y Comunicación Interna estaba bajo supervisión directa de Raúl Calderón». El murmullo no fue de sorpresa. Fue de confirmación. Como si, en el fondo, muchos ya lo sospecharan, pero necesitaban verlo para admitirlo. «Esto no prueba nada», insistió Raúl, endureciendo el gesto. «Puede haber sido un error administrativo, una confusión. Están mezclando cosas». «No», replicó León con calma contundente. «Aquí no hay errores que casualmente favorecen siempre a la misma persona.
Valeria no habló al principio. Miraba, analizaba, y por primera vez, no desde el papel de ejecutiva blindada, sino desde una mujer que estaba cansada de que otros decidieran su vida. Miró a Lucía, que seguía al lado de Dante, más tranquila pero atenta. Miró a Álvaro, que protegía sin ruido. Miró al salón, al lujo, a la fachada. Luego habló. «Raúl, desde hace meses intentas convencer al consejo de que yo he perdido el control. Has sembrado dudas, insinuaciones, rumores disfrazados de preocupación corporativa. Hoy, esta casualidad iba a servirte la prueba perfecta». Raúl sonrió con esa sonrisa de quien cree que aún controla la partida. «Valeria, estás nerviosa. Y nerviosa exageras, ¿no?», respondió ella, con una serenidad que sorprendió incluso a Elena. «Estoy cansada. Y cuando uno está cansado, deja de fingir». León cruzó los brazos, observando como quien presencia algo honesto, raro en ambientes donde todo suele estar calculado. «Jorge», continuó Valeria, «quiero que procedas formalmente. Protocolo de sabotaje, investigación interna, inmovilización de cualquier acceso relacionado con la oficina de Raúl Calderón, hasta esclarecer responsabilidades». La palabra inmovilización cayó como piedra en agua tranquila. «No puedes hacer eso», soltó Raúl, al fin mostrando fisuras. «Necesitas votación del consejo». «No esta noche», replicó León sin quitar la vista de Valeria. «Esta noche, para proteger una operación internacional en curso, la CEO tiene autoridad, y la respaldo». Raúl se quedó sin suelo durante un segundo. Elena cerró los ojos un instante, como quien presencia algo inevitable. Lucía, que no entendía las palabras, sí entendía el lenguaje del cuerpo. Miró a su madre y la vio erguida, pero distinta, no rígida, fuerte de otra manera. Jorge se llevó a Raúl a una zona más apartada. No esposado, no humillado, pero definitivamente desplazado. Y aquel simple gesto, socialmente tan español, el «ven, hablamos fuera», significaba mucho más que gritarle delante de todos. Valeria volvió entonces la mirada a Dante. «No solo salvaste la parte técnica», reconoció. «Salvaste algo mucho más importante esta noche». Dante negó con humildad. «Yo solo hice lo que cualquiera decente habría hecho». «No», corrigió León con un ligero gesto. «No cualquiera». Álvaro, orgulloso, miró a su padre como quien mira a un héroe, pero sin película americana, sin exageración. Héroe de barrio, héroe real. Lucía levantó las manos. Firmó despacio. Valeria la miró con esfuerzo concentrado. Dante tradujo, pero esta vez casi no hizo falta. «Dice», sonrió, «que gracias y que...». Miró a Valeria. «Le gusta cómo estás hoy». Valeria tragó emociones viejas, esas que llevaba años guardando bajo alfombras de éxito. «¿Te gustaría...?», le preguntó a Dante con cuidado. «¿Sentarte con nosotras un rato?». Miró a Álvaro. Los cuatro. Elena, que pensaba en notas de prensa, posicionamiento, reputación. De pronto entendió que no, que aquello no iba de imagen, era algo más humano, más español, más verdadero. «Solo 10 minutos», añadió Valeria mirando después a León. «Luego hablaré de negocios. Se lo prometo». León, que había visto demasiadas negociaciones sin alma, asintió. 10 minutos, repitió. «Pero espero que, cuando vuelvas, sigas hablando así, con verdad». Dante aceptó. Se sentaron en una mesa más pequeña, junto al ventanal, desde donde Madrid seguía brillando, viva, contradictoria, hermosa y dura como siempre. Álvaro contó algo con las manos. Lucía respondió riéndose sin sonido, pero con luz. Valeria intentó seguir. Se equivocó. Se volvió a equivocar. Lucía la corrigió con paciencia. Por primera vez, no había vergüenza ahí. Había aprendizaje. Valeria miró al hombre frente a ella, a su hija, a ese niño que no era suyo y, aún así, estaba cuidando del mundo de Lucía como si lo fuera. Miró sus propias manos y con una determinación nueva pensó: esta noche no la han ganado los números, esta noche la ha ganado lo humano. Y aunque quedaban batallas y la guerra del consejo apenas empezaba,
Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. El pequeño grupo junto al ventanal parecía, por un instante, vivir en otra España dentro de la misma sala. Una España más humana, más cálida, menos pendiente del qué dirán. Mientras tanto, a pocos metros, el lujo seguía su liturgia. Copas llenándose, trajes caros ajustándose la chaqueta, conversaciones en voz baja midiendo daños y estrategias. El evento continuaba, pero algo esencial ya había cambiado. Álvaro contaba con las manos una anécdota absurda sobre la vez que él y su padre intentaron montar un árbol de Navidad que terminó cayéndose 3 veces. Lucía lo seguía fascinada, riendo en silencio, pero riendo con todo el cuerpo. Su risa tenía esa luz limpia que solo aparece cuando un niño se siente seguro. Dante miraba esa escena con orgullo sencillo, de barrio, de esos orgullos que no hacen ruido pero sostienen mundos. Valeria, sentada enfrente, observaba y, por primera vez, no analizaba, no calculaba, no medía, solo miraba, solo estaba. Intentó firmar algo. Lo hizo despacio, con los dedos tensos, torpes, como quien aprende a escribir de nuevo siendo adulto. Se equivocó en una forma, corrigió. Lucía la ayudó con paciencia sorprendentemente madura. Dante la miró con una mezcla de respeto y ternura que no tenía nada que ver con admirar a una Sio poderosa. La estaba mirando como madre. Y eso, para Valeria, era un reconocimiento infinitamente más grande que cualquier portada de revista. «Lo estás haciendo bien», dijo Dante con voz baja, sincera, sin artificios. Valeria sonrió como quien reconoce un pequeño triunfo íntimo. Uno de esos que nadie aplaude pero que te sostiene en la vida. Elena observaba a distancia. Parte de ella seguía con el chip profesional. Reputación, impacto mediático, lectura pública de la escena. Pero otra parte, más humana, más española y menos corporativa, sabía que lo que estaba viendo no podía fabricarse. Había verdad ahí, y la verdad tiene una fuerza que ninguna campaña de imagen puede igualar. León Herrera, apoyado discretamente junto a una columna, también miraba. No era sentimental, pero no era ciego. Había dirigido negocios suficientes para saber que los líderes realmente sólidos no se construyen a base de dureza por fuera, sino de una mezcla delicada de firmeza y humanidad. Y aquella mujer, que hasta esa noche había sido para él casi una escultura de acero, estaba por primera vez viva. Jorge Ramos regresó junto a él con la información procesada. Hablaron en voz baja. León asintió con rostro serio. Era evidente que la investigación interna ya no era una hipótesis. Era un hecho en marcha. Raúl Calderón, sentado en otra mesa, fingía estar tranquilo. Fingía como fingía casi todo en su vida. Hacia afuera, impecable. Por dentro, una tormenta que empezaba a romperle el gesto. Pero volvamos a la mesa pequeña, la importante, la que no saldría en informes financieros, pero sí estaba decidiendo de verdad la noche. ¿Sabes?, dijo Dante mirando a Valeria. Cuando mi hijo era pequeño y... Miró a Álvaro con complicidad. Pasamos por una época difícil. Entendí una cosa que nunca se olvida. Cuando el mundo se rompe, lo único que mantiene todo unido son las personas que no se van. Valeria lo escuchó con una atención que no solía regalar a nadie. ¿Nunca te sentiste? Buscó una palabra. ¿Superado? Dante sonrió con esa sonrisa cansada y luminosa a la vez, tan reconocible en tanta gente que ha vivido mucho más de lo que cuenta. Claro. Pero hay una diferencia entre estar cansado y rendirse. ¿Y yo? No podía rendirme. Tenía un niño mirándome. Lucía los miró a ambos. Álvaro, sin saberlo, apretó la mano de su amiga, como dándole apoyo sin necesidad de entender las palabras. Ese gesto, tan sencillo, tan cotidiano, tan de vida real, tenía más verdad que cualquier discurso. Valeria se enderezó. Eso que has dicho, señaló el pecho, es liderazgo. No el que enseñan en escuelas de negocios, el que se aprende viviendo. Dante negó con un gesto humilde. Eso es ser padre. Y luego añadió, o madre.
Y esa frase se clavó bonito en Valeria. No dolía, pesaba, pero de manera buena, como una manta en invierno. Pero la noche no estaba hecha para quedarse quieta demasiado tiempo. Jorge se acercó respetuoso. «Valeria», dijo con cuidado. «León quiere hablar contigo 5 minutos. Tenemos algunos datos ya claros». Valeria asintió. Miró a Dante. Miró a Lucía. Se agachó frente a su hija. Firmó despacio, con esfuerzo, con el corazón puesto. «Vuelvo. Promesa». Lucía sonrió. Esa sonrisa era un pacto. Valeria se levantó. Antes de irse, miró a Dante. «¿Podríais quedaros cerca?» Dante asintió. «No nos movemos». Valeria caminó hacia León. El ruido del salón volvió a envolverla, pero esta vez no la engulló. Ella iba distinta, no iba sola. «Dime», pidió al inversor. León habló claro, directo, sin dramatismos. «La operación sigue viva, pero no es solo eso. Lo que ha pasado esta noche ha destapado algo que llevaba tiempo fermentando. El consejo se dividirá, habrá consecuencias, y tú necesitarás aliados. De verdad». Valeria respiró hondo. «Tengo uno», miró hacia la mesa de Dante, que no esperaba. León siguió su mirada y, lejos de juzgarla, sonrió con ese punto humano que a veces aparece incluso en el mundo financiero. A veces la vida sabe más de estrategia que nosotros. Entonces, el murmullo del salón cambió. No era pánico, no era sorpresa, era expectación. De esas expectativas que uno siente en la espalda antes de saber qué ocurre. Raúl se había puesto de pie. Estaba hablando con 2 miembros del consejo. Su gesto no era derrotado, era peligroso. Había girado la partida mentalmente y buscaba otro ángulo, otro golpe, otra bala. Y cuando alguien como él no acepta perder, siempre intenta hundir a alguien. Valeria lo supo, León lo supo, Jorge lo supo. La noche aún no había terminado. La verdad había empezado a salir. Pero los hombres que no soportan perder rara vez se van en silencio. Y, sin embargo, mientras el salón volvía a tensarse, mientras la política corporativa afilaba los colmillos otra vez, en la mesa pequeña, Lucía seguía riendo con Álvaro. Y Dante, con la calma firme de quien no se dobla fácilmente, vigilaba, como un faro, como algo que, aunque venga la tormenta, sabe que seguirá en pie. Raúl Calderón no se había rendido. Ese detalle, que para muchos pasaba desapercibido entre copas y murmullos, era, sin embargo, evidente para quien conociera mínimamente la forma española de gestionar el orgullo herido. Cuando alguien como él pierde terreno, no retrocede, empuja más fuerte, y esa noche, su ambición olía a pólvora. Valeria lo vio moverse con una inquietud calculada, como un torero que ha recibido una cornada pero aún pretende rematar la faena. Hablaba con 2 consejeros, luego con un tercero, inclinándose ligeramente, modulando la voz, prometiendo, insinuando, vendiendo miedo bajo apariencia de prudencia. No necesitaba gritar, bastaba con sembrar la duda justa. Jorge Ramos regresó junto a Valeria y León. «Hay más», dijo con rostro serio. «Hemos empezado a cruzar accesos con registros internos. Y parece que el sabotaje no fue algo improvisado. Había preparación previa. Valeria no se sorprendió. Lo que dolía no era la traición, era confirmar que llevaban tiempo tejiendo una red a sus espaldas mientras ella, en nombre del éxito, había ido perdiendo contacto con lo importante, su hija, su gente, su verdad. Esa mezcla de rabia y lucidez, tan profundamente humana, le recorrió el pecho. «¿Podemos demostrarlo?», preguntó León sin dramatismos. «Podremos», respondió Jorge. «Pero no esta noche. Ahora mismo tenemos suficiente para abrir un proceso formal y presionar una suspensión. Lo que no podemos permitir es que Raúl tome control de la narrativa, y lo está intentando». Como si el destino escuchara su nombre, Raúl se adelantó al centro del salón y pidió la palabra con gesto impecable. Algunos invitados se callaron por pura costumbre social,
Otros lo hicieron por instinto de supervivencia. Nadie quería parecer fuera de la foto. Queridos invitados, comenzó, con voz suave, modulada. Esta noche hemos vivido incidentes desafortunados, técnicos, organizativos y sí, también humanos. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la empresa necesita seguridad, necesita dirección, necesita calma. Su discurso era peligroso precisamente porque parecía razonable. En estos momentos, continuó, debemos preguntarnos si la emoción, por noble que sea, debe guiar la toma de decisiones que afectan a miles de trabajadores y a mercados internacionales. No dijo el nombre de Valeria, pero la señaló sin hacerlo. Y eso dolía más. Hubo cabezas que asintieron. España puede ser emotiva, sí, pero también teme el caos. Y Raúl sabía cómo aprovechar ese temor. Valeria iba a avanzar, pero sintió una pequeña mano tirando de su chaqueta. Lucía, ojos grandes, rostro atento. No oía el discurso, pero percibía exactamente lo que estaba pasando. Su madre estaba, otra vez, en la cuerda floja ante un mundo que hablaba fuerte mientras ella necesitaba otro lenguaje. Valeria se agachó, firmó despacio. «Estoy aquí». Lucía asintió. Dante, a unos metros, observó con una calma protectora que no era pasividad, era presencia. Álvaro, firme junto a Lucía, parecía más mayor de lo que era. León dio un paso hacia adelante, pero Valeria lo detuvo con un gesto que mezclaba respeto y determinación. «Déjame», se adelantó. El salón se abrió en silencio. En España, cuando alguien habla desde el estómago y no desde el guión, se siente. Y lo que estaba a punto de decir no llevaba traje. Llevaba verdad. «Raúl tiene razón en algo», dijo, con voz clara. «La empresa necesita seguridad, necesita dirección, necesita calma». Hizo una pausa. «Pero no necesita miedo. No necesita manipulación. Y no necesita líderes que fabriquen problemas para luego presentarse como solución». Hubo un murmullo seco. Esa frase no se escondía detrás de adjetivos. Golpeaba. Raúl esbozó una sonrisa fina. «Valeria, nadie te acusa de mala intención. Te acusamos de fragilidad. Esta noche lo has demostrado». «¿Sí?», respondió ella sin huir. «Soy humana. Me rompo. Me equivoco». Se giró un segundo hacia Lucía. «Y descubro tarde cosas que debería haber entendido antes. Pero déjame decirte algo, Raúl. Una empresa dirigida por alguien que nunca se rompe no es fuerte. Es peligrosa. Porque no siente nada». León observaba sin intervenir. Elena contenía el aliento. Muchos ejecutivos, culturales o no estaban acostumbrados a escuchar algo tan visceral en un entorno donde normalmente todo se escondía bajo discursos pulidos. Valeria levantó ligeramente la barbilla. Sabotear el sistema, exponer a cientos de invitados, utilizar el dolor de una niña como ruido de fondo para tu juego. Eso no es estrategia, eso es miseria moral. Y no voy a callarlo. Raúl apretó la mandíbula. «Demuestra lo que dices». Valeria sonrió breve, con esa ironía castellana que aparece cuando la dignidad toma la palabra. «Ya lo está haciendo Jorge, y el consejo lo hará, y los tribunales, si hace falta. Pero, mientras tanto, quiero dejar algo clarísimo esta noche. No voy a dirigir mi vida como tú dirigirías esta empresa. No voy a sacrificar a mi hija para quedarte tranquilo. No voy a seguir fingiendo». El impacto no estuvo en el volumen, estuvo en la coherencia. En ese instante, sucedió algo pequeño, pero gigante. Lucía avanzó, se plantó junto a su madre, alzó las manos, firmó despacio, clara, serena. Dante tradujo sin teatralidad. Dice que no tiene miedo. El salón, ese mismo que pocas horas antes solo veía cifras, de repente veía una niña. Veía verdad. Veía algo profundamente universal. La dignidad no necesita sonido. León habló entonces. «Creo que esta noche hemos visto dos maneras de liderar. Una que utiliza el miedo, y otra que, pese a equivocarse,
Elige proteger lo que importa. Se volvió hacia Valeria. Yo apoyo la segunda. Un aplauso comenzó tímido. No fue cortesía. Fue ese aplauso español que nace en el pecho cuando reconoces coraje. Otros aplaudieron después. No todos, pero lo suficientes para marcar un cambio de aire. Raúl entendió que no había ganado, pero tampoco se retiró derrotado. Se acercó a Valeria tan cerca que solo ella pudo escuchar su tono bajo y peligroso. Esto no ha terminado. Lo sé, respondió ella. Y por primera vez, no me asusta. Raúl se alejó. Jorge lo siguió. León se acercó a Valeria. Ahora empieza lo duro, advirtió. Las consecuencias. Valeria miró a Lucía, que seguía de pie, firme, acompañada por Dante y Álvaro como si fueran un pequeño escudo vivo. Sí, dijo. Pero esta vez voy preparada. Dante se acercó, sin invadir como siempre. ¿Estás bien? Valeria lo miró como quien llega a casa después de estar perdida mucho tiempo. Estoy empezando a estarlo. Y, por primera vez en toda la noche, no hubo tensión en su voz. Solo verdad. Y quizás, una promesa que todavía no sabía cómo se cumpliría, pero que ya había empezado a existir. La tensión no desapareció después del aplauso. Simplemente cambió de forma. El hotel seguía brillando por fuera, pero dentro el ambiente se había vuelto espeso, como ese aire previo a una tormenta que uno siente en la piel, aunque el cielo aún parezca tranquilo. Valeria lo notaba en los hombros de la gente, en las miradas que ya no eran tan seguras, en las conversaciones en voz baja que se encendían como brasas. Lo notaba, pero por primera vez no huyó de ello. Lucía permanecía a su lado. No tenía miedo. No porque fuera invencible, sino porque, por fin, no estaba sola en su propio idioma. Dante y Álvaro también estaban cerca, como si aquella pequeña mesa junto al ventanal se hubiera convertido en una especie de refugio improvisado dentro de la sofisticación del evento. Un rincón que olía más a vida que a protocolo. Jorge regresó con rostro grave. No alarmista, grave. Raúl está intentando mover contactos ahora mismo, informó en voz baja. Quiere convocar reunión de urgencia del Consejo para cuestionar tu capacidad de liderazgo, usando inestabilidad emocional como argumento principal. Valeria soltó una risa breve, cansada pero irónica. Ese tipo de risa tan española que no es humor, es lucidez dolida. Claro, una mujer que siente es peligrosa, pero un hombre que sabotea, no. León, que seguía allí como columna firme, intervino. No va a ser fácil. Tiene apoyos. Gente que le debe cosas, gente que le teme. Vamos a tener que actuar con inteligencia, cabeza fría y... Miró de reojo a Lucía. Un poco de corazón también. Eso ahora lo tengo, respondió Valeria, y no era una frase bonita, era verdad. Entonces, inesperadamente, se acercaron algunos trabajadores del hotel. No directivos, no invitados VIP, personal de sala. Gente que había visto todo desde la discreción de quien trabaja detrás del brillo. Una de las camareras, joven, con acento de barrio madrileño, se inclinó un poco hacia Valeria. Solo queríamos decirle, buscó las palabras, que ha estado muy valiente, y que gracias por defenderle a él. Señaló discretamente a Dante. Él parpadeó, sorprendido. Álvaro apretó la mano de su padre, orgulloso hasta los huesos. Valeria agradeció con sinceridad. Esa clase de apoyo no llenaba titulares ni movía bolsas de valores, pero llenaba otra cosa que, esa noche, pesaba más: el alma. Elena, que había sido testigo de todo, se acercó. Parecía otra persona, menos fría, menos de manual. He enviado ya un comunicado interno neutral, sin dramatismos pero claro, y he frenado cualquier filtración que pueda manipular la prensa antes de que tengamos control de la información. Gracias, dijo Valeria. Elena hizo una pequeña mueca. No te doy las gracias yo. Me las doy a mí misma por no seguir jugando al circo. Esta empresa necesita menos teatro y más verdad. Durante unos minutos,
El salón recuperó una calma rara. No era tranquilidad, era pausa. Esa pausa española, tan humana, en la que la gente bebe un sorbo de vino, respira hondo y sin saber cómo, encuentra fuerzas para seguir. Lucía se giró hacia su madre. Firmó algo despacio. Dante lo tradujo, pero Valeria ya lo intuía. Dice que le gusta cómo estás ahora, que no te escondes. Valeria sintió ese golpe dulce que solo los hijos pueden dar, ese que te rompe, pero para colocarte en tu sitio. Dile, susurró, que no pienso volver a esconderla a ella nunca más. Lucía lo entendió incluso antes de ver las manos de su madre moverse. Sonrió. Esa sonrisa no se puede comprar, no se negocia, se merece. Pero la noche aún tenía otro movimiento preparado. Un miembro del consejo, Miguel Aranda, hombre serio, de esos que hablan poco pero piensan mucho, se acercó. Miró primero a Dante, luego a Lucía, y por último a Valeria. He visto todo, dijo directo. No soy sentimental, no me interesa el espectáculo, pero hoy he visto algo que lleva años faltando aquí. Integridad. Cuenta conmigo. Le tendió la mano. Fue un gesto simple, pero tenía el peso de una decisión política real. Gracias, respondió Valeria, apretando su mano con firmeza. Miguel añadió. Y si Raúl cree que vamos a permitirle convertir esta empresa en su juguete personal, se equivoca. Eso era nuevo. No era miedo. Era posicionamiento. León sonrió apenas. Empieza a equilibrarse el tablero. Mientras tanto, Dante seguía presente. No intervenía. No opinaba de lo que no era su mundo, pero sostenía el suyo. Y eso, en medio de ejecutivos, números y estrategias, era casi revolucionario. Valeria lo miró. No sabes cuánto. Buscó palabras. Has cambiado esta noche. Dante se encogió ligeramente de hombros. Yo no he hecho nada extraordinario. Solo estar. Luego añadió. A veces, eso es lo que más falta hace. Lucía asintió como si entendiera una verdad antigua. Pero entonces, un gesto en la puerta del salón tensó otra vez el ambiente. Jorge miró hacia allí, frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria. Raúl se ha marchado del salón, respondió. Y no lo hace para rendirse. Lo hace para mover algo por fuera. León murmuró. Intentará usar medios, contactos externos, presión bursátil, lo que pueda. No sabe perder limpio. Valeria cerró los ojos un segundo. No como quien se rinde, sino como quien se prepara. Entonces, dijo, acabaremos esto de frente. Jorge asintió. Habrá guerra, pero ahora no estás sola. Valeria miró a su hija, miró a Dante, miró a Álvaro, miró a Elena y a León, y se dio cuenta de algo profundamente sencillo y profundamente grande. No se trata solo de pelear. Se trata de pelear con quien merece la pena que esté a tu lado. Lucía levantó la mano. Firmó algo breve. Dante lo tradujo con una sonrisa pequeña, luminosa. Dice que vamos a estar bien. Y por primera vez en mucho tiempo. Valeria no lo dudó. La noche de Madrid seguía viva detrás de los ventanales. Las luces, las calles, la gente, la vida. Un mundo que no se detiene jamás. Como las historias que importan. Como las batallas que aún quedaban por librar. Pero, justo en ese instante, Valeria supo que estaba más cerca de ganar. Que nunca. Madrid amaneció al día siguiente con ese cielo claro y frío que parece decirte, empieza de nuevo. Y de alguna manera todo empezó de nuevo. La investigación interna avanzó rápido. El consejo reaccionó. La verdad salió a la luz sin maquillaje. Raúl Calderón fue suspendido, su red destapada, sus maniobras expuestas. No fue un escándalo ruidoso, fue algo más español. Un ajuste silencioso pero contundente. Y, aunque dolió, puso cada cosa en su sitio. Valeria, por primera vez en años, caminó por los pasillos de su empresa sin sentir que llevaba una armadura. No estaba más débil, estaba más humana. León la miró a los ojos en la siguiente reunión y le dijo algo que pocas veces se escucha en las altas esferas. Hoy confío más en ti que antes,
Pero el verdadero cambio no estaba en los despachos. Estaba en casa. Lucía ya no era una sombra discreta detrás de la vida de su madre. Era presente, era centro, era luz. Valeria empezó clases de lengua de signos. No un capricho, no un gesto para quedar bien. Compromiso real. Torpe al principio, terca siempre, emocionada muchas veces. A veces se reía de sí misma. Otras lloraba en silencio después de clase porque se daba cuenta de todo lo que había perdido, pero también de todo lo que aún podía ganar. Y entonces estaban ellos, Dante y Álvaro. La primera vez que se reunieron los cuatro fuera del lujo, y el ruido fue en algo tan sencillo como un bar de barrio, cerca del Retiro. Una mesa de madera, churros calientes, chocolate espeso, olor a vida cotidiana. España pura. Álvaro contaba historias con esa gracia natural. Lucía le seguía. Dante miraba con esa calma firme que ya era casa. ¿Y Valeria? Valeria escuchaba, reía, aprendía. Allí no había jerarquías, no había papeles, solo personas. Hubo un momento pequeño, casi invisible, pero enorme. Lucía levantó las manos, miró a los tres y firmó una palabra que ya no necesitó traducción. Familia. Nadie lloró de película. Nadie dio discursos épicos. Se quedaron en silencio unos segundos. Ese silencio bueno, lleno, que solo existe cuando el corazón está tranquilo. Con el tiempo, la empresa encontró estabilidad. La vida también. No perfecta, porque la perfección no existe, pero verdadera. Valeria no volvió a esconder a su hija. Dante no volvió a sentirse fuera de lugar entre mundos que no estaban hechos para él. Álvaro creció sabiendo que la fuerza más grande no es gritar, es quedarse. Y Lucía, por fin, dejó de vivir como problema para empezar a vivir como lo que realmente era. Un milagro cotidiano. Y ahora quiero hablarte a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías elegido poder o corazón? ¿Habrías tenido el valor de mirar de frente tus errores para empezar de nuevo? Porque al final, esta historia no va de empresas ni de conspiraciones. Va de aprender a mirar. Va de no esconder lo que duele. Va de elegir a la gente correcta, incluso cuando el mundo te empuja a lo contrario. Si esta historia te emocionó, si en algún momento te viste reflejado, si sentiste algo en el pecho mientras escuchabas, te invito a seguir con nosotros. Suscríbete al canal, comparte, quédate cerca. Aquí seguimos contando historias que hablan de verdad, de familia, de dignidad, de amor, de esa vida que, aunque golpea, siempre ofrece otra oportunidad. Porque, igual que Valeria, Lucía, Dante y Álvaro, todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Estás listo para la tuya?